Hay un salmo que es muy conocido, muchos de ustedes seguro se lo saben de memoria, es el Salmo 91 y lo repetimos cada vez que nos encontramos en problemas. Por lo menos yo lo hice así muchas veces y he escuchado en esta pandemia que lo han recitado y han dicho muchos de los versículos que en él se encuentran. Y este salmo vamos a ver hoy también. Amén. Abra su Biblia en el Salmo 91 y vamos a comenzar a ver qué Dios nos quiere decir a través de este salmo. Si a este salmo le quitásemos el primer versículo, quedaría como rengo, porque es casi un condicionante lo que es este versículo. Y de este versículo deriva todo lo demás del Salmo. Dice este primer versículo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El primer condicionante para poder gozar de todos estos beneficios que aún están a continuación y se detallan aquí es habitar en la presencia del Señor. No sabemos quién escribió este salmo, posiblemente fue Moisés, se lo atribuyen a él porque tiene similitudes con una escritura en el libro de Deuteronomio, pero es de una amplia riqueza literaria. Había un médico alemán que sabía decir que acostumbraba a hablar de este salmo como el mejor preservador en los tiempos de cólera, y en realidad es una medicina celestial contra la plaga y la peste, cuando nosotros podemos aferrarnos a Dios y comenzar a buscar de su protección. Charles Spurgeon decía: el que puede vivir en su espíritu no conocerá el temor, incluso si una vez más Londres pasara a ser un hospital y las tumbas estuvieran rebosando de cadáveres. Las bendiciones que promete aquí no son para todos los creyentes, sino para aquellos que viven una vida íntima y en comunión con Dios. Lo dice este condicionante: el que habita. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es permanecer en comunión con Él, es permitirle que Él esté en nuestra casa, es vivir confiado en su presencia, es dejar que Él conozca todas las habitaciones de mi corazón. Usted muchas veces ha invitado gente a su casa. Hay algunos que lo han recibido en la vereda, otros que lo recibió quizás en el hall un poquito más adentro. Hay otros que lo hizo pasar a la cocina o al living, pero quizás alguno más íntimo pudo llegar hasta su habitación o a un lugar más privado suyo. Pero esos ya son contados, quizás uno o capaz que ninguno. Entonces, nosotros en nuestro corazón tenemos como habitaciones y Dios quiere estar en todas y cada una de ellas. Y somos nosotros los que permitimos que Él habite dentro de nosotros. Debemos conocerlo de tal manera como que Él vive en esa casa. Y usted seguro que tiene hijos, se ha dado cuenta que de pronto tan solamente escuchar los pasos o algún ruidito o movimiento o cosas en su casa, ya sabe quién es el que anda caminando por allí. Conocer de esa manera el Espíritu Santo dentro de su vida y a Dios dentro de su vida es poder reconocer su fragancia, es poder reconocer aún esa fragancia que destila y decir: el Señor está pasando por aquí, el Señor está aquí, es su presencia que está en este lugar. Es conocer su voz, es conocer esa voz que nos habla cuando estamos en medio de una tormenta y a pesar de todo el ruido que vamos a escuchar, es su voz que vamos a escuchar también porque la conocemos.
O esa voz que la escuchamos solamente cuando estamos en intimidad y que nos habla con reprensión, con dulzura, con enseñanza, de todas las formas. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es amar la habitación de tu casa, como lo decía David. Es identificarse con su presencia y permitir que la sangre del Cordero lave nuestros corazones, y así permitir que nuestras vidas sean marcadas por Él y para Él. Así como en el tiempo antiguo, en la Pascua, Dios le había dicho que marquen los dinteles de su casa, las puertas, los marcos, para saber que ese era un hijo de Dios, que allí habitaba Dios. Permitir que Él marque nuestras vidas de las distintas formas. Habitar bajo el abrigo del Altísimo. Aún Él sintió lo que sintió Jacob. Ese temor reverente, ese amor y esa obediencia, como lo dice en Génesis 28, 15 al 17, que decía, Dios le decía, he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quieras que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es que nosotros podamos tener esa confianza de Dios y decir, Señor, yo sé que tu obra no ha terminado, continúa trabajando y gracias porque lo estás haciendo. ¿Sabe? Muchas de las veces no podemos ver que Dios está obrando, pero Dios allí está trabajando y es fe lo que tiene que haber en nosotros. Señor, pero no veo cambios así a simple vista, pero algo está sucediendo. El versículo 16 de este Génesis dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Es que podamos vivir bajo el abrigo de su presencia, en su presencia y decir, Dios está aquí, Dios está en mi hogar, Dios está en mi vida, Dios puedo hablarlo, puedo verlo cara a cara. Puedo adorarlo y puedo hacerle peticiones y Él me escucha. Él está conmigo. Y había un temor en Jacob y dijo, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cosa y temor que hemos perdido. Temor que hemos perdido a su presencia, temor que hemos perdido al estar delante de Él, al presentarnos delante de Él, a vivir en su presencia en liviandad. Aún como decía, uno de los aspectos de los últimos tiempos es la frialdad de los corazones, y que no más que frialdad, tibieza y el alejarse de Dios, vivir como una doble vida. Cuando tú habitas puedes saber qué es esa sombra, que esa sombra te acompaña de día y de noche, como lo hizo Dios con el pueblo de Israel, que de noche era una luz y de sombra, de día era sombra. Que dice en Éxodo 13, 21 y 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Pero nosotros parece que tenemos a veces la habilidad de esquivarle a la cobertura de Dios, a esquivarle a esa presencia. Y de pronto, Señor, yo no la veo a la nube, Señor, yo no lo veo a esa columna de luz, a esa columna de fuego. Pero sabe, Él está. Y de pronto, porque, Señor, yo no te siento, vivimos en descontrol nuestra vida, nuestra fe no cree. Para estar a la sombra de un árbol, si tú quieres estar en la sombra de un árbol, por ejemplo de una mora, ¿qué tienes que hacer? Ponerte bajo la sombra de ese árbol, ¿sabes?
Y puedes decir, estoy bajo la sombra de una mora. Ahora, cuando tú te vas de esa sombra, ¿estás bajo la sombra de la mora? No, así es en la presencia de Dios. Es habitar en su presencia. Y allí puedes estar bajo esa cobertura. Ahora, hay algo que, pasado el tiempo, a lo largo de los tiempos, la iglesia ha hecho algo mal. Lo hemos dicho, lo hemos orado. Hemos dicho muchas veces, Señor, tu sangre me cubra. Y sabe, en ningún lugar de la Biblia dice que la sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo ha sido el precio pagado para nuestra redención. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la que limpia nuestras conciencias. Pero no es la sangre de Cristo la que nos cubre. De pronto pensamos, ay, me cubro con la sangre de Cristo y salgo a la calle a hacer lo que quiera. No, la sangre de Cristo te limpia. La sangre de Cristo ha sido el precio que ha pagado por tu vida. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que nos podemos cubrir con la sangre de Cristo. Salmo 121, versículo 5 dice, Jehová es tu guardador y Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Sabes? Rápidamente se me vino la imagen, dos imágenes cuando había leído este versículo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Algo tiene que significar esa mano derecha. ¿Sabes? La iglesia de Cristo representa su esposa. En los protocolos de los casamientos, sabes que la novia entra hacia la izquierda del padrino. ¿Por qué? Porque ella va del lado del corazón del padrino, que es quien le entrega, que es quien se desprende de ella. Y cuando sale la novia, sale de la misma manera, sale agarrada del brazo izquierdo de su marido, que está al lado de su corazón. Entonces, la iglesia de Cristo, ¿dónde tiene la sombra? A su mano derecha, que es Cristo, su esposo, que es Cristo su guardador. Ahora, pensando en esta palabra guardador, sabes que el soldado tiene su escudo en su mano izquierda. Ahora, si el soldado tendría que proteger a alguien, ¿cómo lo haría? Extendería su brazo y cubriría a la persona que tiene que cubrir. En este caso sería su iglesia. Y en su mano derecha tiene la espada. O quizás ese mismo escudo puede servir como para el sol, utilizando de sombra. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es a la mano derecha? Es allí donde está plantada la iglesia, al lado del corazón de Dios. Es allí donde está tu vida, al lado del corazón de Dios. Y Él es tu guardador, y Él es tu sombra a tu mano derecha. Amén. Ahora, cuando tú te alejas, ¿cómo hace el soldado para protegerte con el escudo cuando tú no estás al lado? Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es una gran fe puesta en acción. Es fe, porque tú cuando te levantas en la mañana no lo ves a Dios allí, pero Él está. Esa fe que te permite elevar una oración, esa fe que te permite abrir tu boca y darle gratitud, es esa la fe que te permite que tú des alabanzas a ese Dios grande que está contigo. Es una fe tan grande, aún como tuvo esta mujer que tenía el flujo de sangre, que dijo, si tan solo, y aún con sus últimas fuerzas, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana.
teniendo la certeza de que Jesús la sanaría, aún se metió en medio de la multitud y aún quizás detrás de golpes, arrastrada por allí, pudo tocar el manto de Jesús y por su fe fue sanada. Por su fe fue reconocida delante de todas porque movió a Jesús y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Es esa misma fe que acompañó a Pedro, que cuando le dijo: Jesús, quiero ir hacia ti, y Jesús le dijo: ven, y se bajó del barco y comenzó a caminar sobre las aguas. Eso es fe. Es esa la fe que necesitamos tener. Como dice este salmo: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, tú eres en quien confiaré. Toda mi fe estará puesta en ti, como un castillo amurallado que nadie puede flanquear. Así es Dios. Amén. Una fe como la de Job, tan probado. Decía Job 13:3: he aquí, aunque él me matare, en él confiaré. Eso lo decía Job. Y ya estaba allí en su enfermedad, tirado, se rascaba con una teja a causa de la lepra que tenía. Y decía: aunque él me matare, en él confiaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Salmo 91:3 dice: él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Se nos hace difícil imaginarnos esto, porque cuando nosotros nos levantamos y salimos en la mañana, quizás no hay alguien afuera esperándonos con un arco y una flecha, ni siquiera con un rifle para voltearnos, como quien caza un animal, un pájaro u otro animal. Más bien, hay cosas que son aún más sutiles. Sabemos que es el mismo diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dígame si no son las riquezas de este mundo una de las mayores tentaciones que el hombre tiene, donde uno de los lazos más grandes que hay y del cual tenemos que cuidarnos son las redes sociales. Es esa gran red que puede servir para bendición o puede servir para gran maldición. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente alrededor buscando a quien devorar. De pronto, si quiere tener una imagen, no de un cazador, pero tengo una imagen de que hay un león suelto buscando a quien va a devorar. He visto, o quizás hemos visto, que cuando se escapa un león, una pantera, un puma, algo de un zoológico o de una casa que tenían secuestrado allí, qué desastre que hace, cómo todos se quedan en sus casas. Y de esa manera cuidar nuestras vidas también, sabiendo que el diablo anda buscando para devorarnos. Que nuestras puertas no sean abiertas fácilmente. Que sabemos que anda quizás viendo cada puerta a ver si está abierta. Que nosotros no dejemos esas puertas abiertas para que pueda entrar. Versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Qué linda imagen. Y quizás la hemos visto, donde la gallina cubre sus polluelos y no importa si haga calor, frío, lluvia, ellos están seguros bajo sus alas. Y no tienen ningún temor de lo que está sucediendo afuera, porque es su mamá que los está cuidando. Versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Pero si Dios permite que pases por tribulación, ¿qué vamos a hacer? Nos aferramos a la palabra de Dios, que dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero si llega una enfermedad, quizás que es terminal, en ese momento vamos a decir: Señor, tú mentiste. O quizás tenemos la posibilidad de decir como lo decía Job: la plaga había llegado a su hogar, pero no tocó su espíritu, cosa que Dios nunca lo permitió. En medio de la tribulación adoró a Dios. Job 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto, recto, temeroso delante de Dios. Quizás son las palabras más justas para decir de aquel hombre que es temeroso de Dios. Y Señor, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí si vengo a la iglesia? ¿Por qué me pasa a mí si te sirvo? ¿Por qué me pasa a mí si soy tu hijo? ¿Por qué me pasa a mí si dice la Biblia que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán? Pero sabes, lo que no entendemos muchas veces son los propósitos que Dios tiene a través de todas las situaciones. Temeroso de Dios y apartado del mal. Habitaba bajo el abrigo del Altísimo, temía a Dios, amaba a Dios, adoraba a Dios. Él hizo todo bien, pero su vida fue tocada. Sus propiedades fueron tocadas, sus hijos. Y vamos a ver un poquitito de este Job. Job 1:8-12 voy a leer. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él? Mira cómo aún Satanás podía ver ese cerco que Dios pone alrededor de sus hijos, de aquellos que habitan en su presencia. Entonces es como que cuando Dios permite, porque es Dios quien permite que cosas sucedan, dice: no le ha cercado alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vemos que aquella cobertura que estaba alrededor aún de sus propiedades, de sus hijos, Dios permitió que sea abierta y que sea tocada. Pero dijo: no vas a tocar su vida, no vas a poner tu mano sobre él. Y así fue. Dios hizo que pierda sus propiedades, sus hijos murieron, pero aún así Dios era su esperanza, Dios era su castillo fuerte, estaba rodeado y estaba cercado por la protección de Dios. Job 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Fue Dios quien permitió que sucediera, y hasta aquí no había tocado sus cuerpos. En el versículo 21 dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante tal pérdida? Viendo que todo lo que poseía y sus hijos, Dios se lo había llevado. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No había pecado hasta allí. Sabía que cuando a Dios le había dado todo, si en el momento que Dios quería llevárselo, lo podía hacer. Jehová dio, Jehová quitó.
sea aún el nombre de Él bendito. Por si eso fuera poco, Satanás seguía estando delante de la presencia de Dios. Y dijo, Job 2, 3, capítulo 2, versículo 3. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste a arruinarlo sin causa. ¿Has considerado, viste lo que es Job delante mío? Aun cuando no tiene nada, todavía sigue alabándome. Todavía su vida es íntegra delante mío. Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí en tu mano, mas guarda su vida. Una protección más había sido quitada, y permitió que Satanás pueda tocar su cuerpo. Ahora su salud se había deteriorado, iba a estar afectada. Aún su mujer ahora le dice: blasfema contra Dios y muérete. ¿Para qué retienes tu integridad? Cualquiera de nosotros nos ha pasado. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿no te das cuenta que ahora yo no puedo servirte? Señor, ¿no te das cuenta que ahora que mi garganta está enferma no te puedo cantar? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Qué duro, ¿no? Qué duro poder llegar a decir: Señor, porque nosotros queremos ser benditos. Nadie te habla de que vamos a pasar por pruebas. Aún nos han enseñado un evangelio que es solamente bendición, prosperidad, y yo obligarle a Dios a través de decretar, de proclamar y de lo que sea, de decir: Señor, no voy a vivir en la pobreza, no voy a vivir en la enfermedad, no lo admito. Y si Dios lo permite, ¿cuál es? No, ahora, Señor, ya no te quiero más. Y además, tu palabra miente. Hacemos decir a Dios cosas que no la dice. A través de este evangelio de la prosperidad y del bienestar y de que Jesucristo te va a solucionar todos tus problemas. ¿Sabes qué es lo que te va a hacer Jesucristo? Te va a dar salvación a ti y a tu familia. Y problemas vas a tener hasta el final de tus días. Solamente que vas a poder vivir en paz en medio de la tormenta porque Dios está contigo. Vas a poder tener la posibilidad de llevar todas tus necesidades delante de Dios y agradecerle por tu vida. Y te va a dar una paz que nadie va a entender. ¿Cómo puede ser que viviendo en medio de tantos problemas y tantas dificultades todavía agradece a Dios y hay paz en su corazón? Como dijo la mujer de Job: yo ya hubiese maldecido hace rato, maldice y muérete. Esa es la gran diferencia. Y sabes, cuando tú tienes a Dios como tu Señor, así como lo era Job al principio, Dios lo había bendecido sobremanera. Porque cuando tu vida está delante de Dios y Dios sabe que tu corazón no se va a ir tras las riquezas, Él no tiene ningún problema en darte todo lo que tú quieras y lo que Él quiera. Y cuando nosotros entendemos que todo lo que nos sucede es para bien,
porque amamos a Dios, es cuando podemos alabarle en medio de la prueba. ¿Sabes que el pueblo de Israel, para salir del cautiverio de la esclavitud en Egipto, tuvo que pasar por varias de las plagas? Porque no todas las plagas las sufrieron Egipto, es verdad. Pero varias de las plagas las sufrió también el pueblo de Israel. Y Dios los tuvo que hacer pasar por medio de este proceso también para llevarlos a la libertad de esa esclavitud. Cuando Dios los hizo pasar el Mar Rojo, en tan solamente 4 o 5 días podían estar en la tierra prometida. Pero ¿saben lo que Dios sabía? Era que ellos no sabían luchar contra los filisteos. Entonces los tuvo 40 años en el desierto para formar de ellos un ejército. Habían aprendido a manejar la pala, pero no sabían manejar una espada. Entonces Dios los preparó en el desierto, y en el desierto les mostró su grandeza, su misericordia, su poder, su provisión. Conocieron a Dios de tal manera que quizás nosotros no lo pudimos ver todavía, pero ellos sí lo vieron, y a pesar de todo eso, pasando el tiempo, adoraban a otros dioses. Dios no nos lleva por el camino más corto, sino que Dios nos lleva por el camino mejor. ¿Y sabes cuándo lo vas a ver? Cuando llegues al final te vas a dar cuenta, con razón Dios me llevó por aquí, porque era para bendición, porque de esta manera, por este camino, Dios hizo lo que tenía que hacer. Versículo 11 del Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Aquí Dios habla y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Ahora, porque tú estás enamorado de Dios, porque tú estás bajo la sombra del Altísimo, porque tu corazón está entregado a Él, es Dios quien se compromete a librarte. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Y cómo conoces a alguien si no habitas con Él? En su habitación, en su presencia. Es allí donde lo conoces, y es allí donde se desencadenan todas las demás bendiciones. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Job llevaba este mismo entendimiento y este punto de fe. Y Job decía así en el 42, 4 y 5, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sabes? He aprendido, Dios, que cuando yo te voy a hablar, tú también me vas a hablar. Te preguntaré y tú me responderás. Perdóname, Señor, que solamente de oídas te había oído. Job decía, de oídas te había oído. Conocía a ese Dios que tan solamente lo leía en la Biblia y para mí era tan lejano, sí lo adoraba, lo amaba, pero he aprendido a conocerte de una manera tan profunda. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Había llegado a conocer a Dios en medio de su tribulación. Job creía que conocía todo de un Dios, pero después entendió. Era un Dios tan amplio, un Dios tan infinito, un Dios de amor, un Dios de protección. Un Dios que nunca se fue, un Dios que siempre supo lo que estaba pasando, un Dios que estaba con él. Un Dios que sabía a dónde llegaría también.
ese es el Dios del que habita bajo la sombra del Altísimo. No hay otra manera de conocerlo si no habitas en su presencia. No hay otra forma. Porque tenemos nuestra carne siempre cuando se encuentra en una situación difícil. Aún aquellos que dicen no creer en Dios, dice, ay Dios. Amén. Enséñanos, Señor, a conocerte de tal manera. Enséñanos a habitar en tu presencia. Enséñanos a movernos en tu presencia. Enséñanos a permanecer bajo la sombra de tus alas. Enséñanos a estar y permanecer en tu cobertura. Enséñanos, Señor Jesús, que fuera de ti nada somos y nada vamos a obtener, sino que es dentro tuyo. Señor, y aunque pasemos por lucha, por pruebas, por dificultades, eres tú quien está con nosotros. Señor, y tú todo lo que haces lo haces para bien. Quizás no lo podemos entender por un tiempo, pero al final del camino podremos ver que todo ha sido para bien. Y gracias te doy. Gracias te doy por cada una de las etapas por las cuales nos haces pasar. Gracias te doy por cada uno de los momentos difíciles, Señor. Sabemos que a nuestra carne no le agrada, sabemos que tanto nos duele. Pero, Señor, eres tú quien estás moldeando cada una de nuestras vidas. Eres tú quien nos enseñas a caminar al lado tuyo. Eres tú quien permites que nuestros ojos sean abiertos para que podamos tantas veces ver que hay ángeles alrededor rodeando y guardando de nuestras vidas. Señor, que podemos ver muchas veces esa columna de fuego que va delante nuestra en la noche y esa sombra en el día para guardarnos. Pero tantas veces no vemos nada. Y es allí donde podemos confiar ciegamente que tu presencia sigue estando allí. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro esposo, tú eres nuestro Señor. Y gracias te doy. Gracias te doy por todo lo que tú haces. Enséñanos a vivir cada día bajo tu cobertura. Señor Jesús, gracias. Gracias, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hiciste hoy, gracias por lo que vas a hacer aún hasta el final de nuestros días. Señor, nuevamente entrego mi vida a ti. Haz como tú quieras. En el hermoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.